Manhattan no explotó, se pudrió lentamente, puentes minados, calles vacías, helicópteros patrullando una prisión gigantesca construida sobre las ruinas de Nueva York. Pero el verdadero caos de Escape from New York no estaba solo en pantalla, estaba detrás de cámara. Ciudades recicladas para otras películas legendarias, escenas filmadas en garajes improvisados, stunts donde un error podía atravesar a un actor con metal real, y secretos tan extraños que explican por qué esta película sigue sintiéndose peligrosa más de 40 años después. Hoy vamos a revelar 20 datos extraños que probablemente no conocías sobre una de las distopías más importantes de los años 80. 20 partes de esta Nueva York terminaron dentro de Blade Runner. La Manhattan destruida de la película no desapareció cuando terminó el rodaje. Partes de las miniaturas usadas para crear la ciudad fueron guardadas, repintadas y reutilizadas más tarde en otra película, Blade Runner. Sí, algunas estructuras de la futura Los Ángeles de Ridley Scott comparten literalmente piezas físicas con Escape from New York. Era cine artesanal puro. Cartón, luces, pegamento, cinta reflectiva y perspectiva forzada, nada digital. Y aún así, funcionaba. Dos futuros completamente distintos construidos sobre las mismas maquetas. Uno cyberpunk noir, el otro distopía carcelaria, conectados silenciosamente por artistas de efectos prácticos trabajando en talleres llenos de humo y pegamento. 19. James Cameron ayudó a crear el mundo de la película antes de ser famoso. Mucho antes de Titanic o de Terminator, James Cameron trabajaba detrás de cámara haciendo miniaturas y matte paintings. En Escape from New York, ayudó a crear efectos visuales usando técnicas totalmente analógicas. Nada de CGI. Todo era maquetas, pintura, luces negras y trucos de cámara. Ese trabajo enseñó a Cameron algo clave: cómo vender a escala gigante con presupuestos pequeños. Y se nota, muchas de las obsesiones visuales que tendría después ya estaban empezando acá. 18. El guión fue rechazado durante años por ser demasiado oscuro. John Carpenter escribió el guión en 1974 y Hollywood lo odió. Lo consideraban demasiado violento, demasiado pesimista y demasiado cínico con Estados Unidos. La idea de convertir Manhattan en una prisión gigante parecía exagerada. Nadie quería financiarla. El proyecto quedó guardado durante años, hasta que el éxito de Halloween le dio a Carpenter suficiente poder para finalmente hacerla. Lo curioso es que esa larga espera ayudó, porque el guión se volvió más duro, más minimalista, más agresivo. 17. El agente del servicio secreto era hijo de un presidente real. Durante la secuencia de Air Force One, aparece un joven agente del servicio secreto. La mayoría del público jamás notó quién era realmente. Se trataba de Stephen Ford, hijo del expresidente estadounidense Gerald Ford. Sí, en una película donde el presidente de Estados Unidos cae dentro de una Nueva York convertida en prisión, había literalmente sangre presidencial real dentro del elenco. El cameo dura poco, pero le agrega algo extraño a la película: una conexión inesperada entre la distopía ficticia y el poder político real. 16. Season Hubley aparece en una escena pequeña, pero muy importante para Kurt Russell. Hay un momento breve en el café Chock full of Nuts, donde Snake interactúa con una mujer misteriosa. La mayoría piensa que es una extra cualquiera. No lo era. Era Season Hubley, esposa de Kurt Russell en ese momento. La escena dura apenas segundos, pero funciona porque transmite algo raro dentro del caos del film: humanidad. Un instante donde Snake parece recordar que todavía existen conexiones reales entre personas. Y Carpenter lo filmó exactamente así, sin dramatismo, sin diálogo largo, sin romanticismo exagerado, solo un pequeño momento perdido dentro de una ciudad muerta. 15. Donald Pleasence inventó una historia secreta para explicar su acento.
Muchos espectadores siempre se preguntaron algo. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos tiene acento británico? La película nunca lo explica, pero Donald Pleasence sí. El actor imaginó una historia completa para su personaje. Según él, en el futuro de la película Estados Unidos, había sufrido tanta decadencia política que terminó adoptando una fuerte influencia británica en sus élites de poder. Por eso, interpretó al presidente como alguien frío, educado y casi aristocrático. Nunca se menciona en pantalla, pero cambia completamente cómo se siente el personaje, porque parece un líder desconectado de su propio país. Exactamente lo que Carpenter quería transmitir. 14. Lee Van Cleef filmó gran parte de sus escenas con dolor constante. Lee Van Cleef interpreta a Hawk con una autoridad brutal. Lo que el público no sabía es que estaba sufriendo físicamente durante casi todo el rodaje. Venía de una cirugía de rodilla reciente, y las largas noches filmando en calles húmedas y frías empeoraban todo. El equipo tuvo que adaptar escenas, movimientos más cortos, menos desplazamientos, encuadres específicos para ocultar la incomodidad. Pero curiosamente, eso ayudó al personaje, porque Hawk se mueve como alguien que no necesita demostrar poder, simplemente lo impone. Esa quietud tensa que tiene el personaje nació parcialmente del dolor real que Van Cleef soportaba mientras filmaba. 13. Los helicópteros eran reales y el peligro también. El sonido de los helicópteros en la película tiene una fuerza muy distinta, porque no son efectos agregados después. Eran helicópteros reales de la Guardia Nacional volando sobre St. Louis durante el rodaje. Eso significaba viento real, luces reales, ruido ensordecedor y objetos literalmente saliendo despedidos por las hélices. El equipo tenía que asegurar basura, humo artificial y elementos del set para que no salieran volando frente a cámara. Pero el resultado fue perfecto. Cada escena aérea se siente física, pesada, amenazante. Y la experiencia impactó tanto a John Carpenter que terminó obsesionándose con la aviación después de la película. 12. La película se filmaba completamente de noche durante semanas. La película no solo parece nocturna, vivía de noche. Durante gran parte del rodaje, el horario era completamente invertido. Inicio al atardecer, fin al amanecer. Las calles de St. Louis eran transformadas cada noche en una Manhattan destruida. Autos quemados, niebla artificial, basura, luces rotas, vehículos abandonados. Y cuando salía el sol, todo desaparecía. La ciudad volvía a la normalidad. Ese ritmo terminó agotando al equipo. Muchos miembros del rodaje prácticamente dejaron de ver luz natural durante semanas, pero permitió algo clave: que Carpenter controlara totalmente sombras, humo y reflejos. Por eso la película tiene esa atmósfera tan específica, como si Nueva York existiera permanentemente atrapada en una madrugada eterna. 11. La escena del robo original fue eliminada completamente. Originalmente, la película comenzaba de forma muy distinta. Snake Plissken aparecía realizando un robo violento. Había persecuciones, disparos y una captura completa mostrando por qué se había vuelto famoso. Pero durante las pruebas, algo no funcionó. La escena explicaba demasiado. Convertía a Snake en un criminal común. Y Carpenter entendió algo importante: el personaje era más poderoso como misterio. Así que eliminó toda la secuencia. De repente, Snake ya no era un hombre presentado al público. Era una leyenda entrando en pantalla. La decisión hizo que el personaje se sintiera más grande, más peligroso y muchísimo más icónico. 10. Jamie Lee Curtis está en la película, pero casi nadie lo nota. La voz que anuncia las reglas de Manhattan Prisión al inicio del film es la de Jamie Lee Curtis. No aparece físicamente, no figura de forma destacada, pero Carpenter utilizó su voz para construir inmediatamente el tono del mundo. Fría, clínica, impersonal. Funciona perfecto porque transforma la prisión en algo casi burocrático.
como si el horror ya fuera rutina. Es uno de esos detalles invisibles que ayudan muchísimo a la atmósfera, aunque la mayoría del público jamás se dé cuenta. 9. La cabeza de la Estatua de la Libertad. Nunca aparece en la película. Muchísima gente recuerda una escena que en realidad no existe. La famosa imagen de Snake corriendo junto a la cabeza destruida de la Estatua de la Libertad solo existe en el póster. Nunca aparece en pantalla. Fue creada exclusivamente para marketing. La idea era vender inmediatamente la sensación de desastre total. Y funcionó tan bien que el público terminó incorporando esa imagen a la memoria colectiva de la película. Décadas después, algo curioso ocurrió. Cloverfield finalmente mostró una cabeza de la Estatua de la Libertad destruida rodando por Nueva York, como si otra película hubiera terminado haciendo realidad una escena que Escape from New York prometió, pero jamás filmó. 8. Kurt Russell eliminó una escena porque hacía que Snake pareciera demasiado cool. En una versión temprana del final, Snake hacía algo distinto después de completar la misión. Se acercaba al presidente y le lanzaba el cigarrillo directamente a la cara. Un gesto desafiante, casi caricaturesco. Pero Kurt Russell lo odiaba. Pensaba que Snake no debía actuar como alguien buscando llamar la atención. Para él, el personaje era peligroso precisamente porque nunca necesitaba demostrar nada. Así que convenció a John Carpenter de eliminar la escena. Y tenía razón. Snake funciona porque transmite desprecio en silencio, con una mirada, con una pausa, no con discursos ni grandes gestos. Ese cambio ayudó a convertirlo en uno de los antihéroes más icónicos de los años 80. 7. El papel de Snake Plissken casi termina en manos de otra persona. Hoy parece imposible imaginar a Snake sin Kurt Russell, pero el estudio no estaba convencido. Seguían viendo a Russell como el actor familiar de Disney, no como un criminal endurecido y cínico. Por eso empezaron a considerar otros nombres, entre ellos Chuck Norris, Tommy Lee Jones. Pero Carpenter insistió. Sabía exactamente qué necesitaba el personaje. No alguien explosivo, sino alguien cansado, silencioso, frío. Russell entendió eso inmediatamente. Cambió su voz, su forma de caminar, su actitud corporal, y destruyó completamente su antigua imagen pública. Snake Plissken no solo redefinió la carrera de Kurt Russell, creó el modelo de antihéroe que el cine copiaría durante décadas. 6. El avión estrellado era tan realista que mucha gente creyó que había ocurrido un desastre real. Para filmar la caída de Air Force One, el equipo trasladó un avión destrozado al centro de St. Louis. Lo rodearon con humo, luces de emergencia, metal destruido y restos esparcidos por las calles. El problema fue que la escena se veía demasiado real. Cuando amaneció, comenzaron a aparecer curiosos. Algunos pensaban que un avión comercial realmente había caído en la ciudad. Incluso circularon rumores de accidente real antes de que las autoridades aclararan que era una filmación. Eso demuestra algo importante sobre la película. Aunque el presupuesto era limitado, la atmósfera era tan convincente que podía engañar a una ciudad entera. 5. La pelea con el bate con pinchos podría haber terminado muy mal. La pelea en la arena contra el gigantesco luchador interpretado por Ox Baker parece brutal, porque lo era. El bate con clavos utilizado en la escena tenía una punta metálica real. No goma, no plástico, metal. Para evitar un accidente, el equipo escondió una placa protectora bajo el vestuario de Baker. Luego ensayaron cada movimiento obsesivamente. Ángulo, distancia, velocidad, posición exacta del impacto, porque un error podía atravesar el pecho del actor. Kurt Russell practicó la secuencia tantas veces que terminó ejecutándola casi por memoria muscular. El resultado se siente violento, porque había peligro real detrás de cada golpe. 4. La escena final de Maggie
fue filmada en el garage de John Carpenter. Después de terminar el rodaje principal, Carpenter notó un problema. Faltaba una escena importante. La muerte de Maggie necesitaba una conclusión visual, pero ya no había presupuesto, ni sets, ni tiempo. Entonces tomó una decisión totalmente improvisada. Usó su propio garage, colocó luces simples, filmó a Adrienne Barbeau acostada sobre concreto frío y mediante ángulos cerrados y movimiento lento de cámara, vendió la ilusión de una calle destruida en Manhattan. Ese pequeño arreglo salvó emocionalmente el final de la película y demuestra perfectamente cómo funcionaba Escape from New York. Poco dinero, muchísima creatividad y cero miedo a improvisar. 3. El mapa digital de Manhattan no era CGI. Las secuencias donde Snake sobrevuela Manhattan parecen gráficos de computadora, pero no lo eran. En realidad, el equipo construyó una miniatura física completa de la ciudad. Luego cubrieron los bordes con cinta reflectiva especial, apagaron las luces normales y filmaron todo bajo luz negra. Eso hacía que únicamente brillaran las líneas de los edificios, creando la ilusión de un mapa digital tridimensional. No había computadoras avanzadas, no había renderizado, solo maquetas, cinta perspectiva y trucos ópticos. El resultado sigue viéndose increíble incluso hoy y demuestra hasta qué punto el cine de los 80 dependía de creatividad pura. 2. El final de la película se salvó gracias a un truco de edición. Cuando Carpenter revisó el montaje final, notó un problema serio. La película necesitaba sentirse más desesperada, más agresiva. Así que empezó a cortar escenas, reducir explicaciones, eliminar diálogos y acelerar el ritmo general. Muchas secuencias completas desaparecieron, especialmente escenas que explicaban demasiado sobre Snake. La decisión cambió completamente el tono, porque convirtió la película en algo más frío, más misterioso, más peligroso. Snake dejó de sentirse como un protagonista tradicional y empezó a sentirse como una leyenda urbana caminando por un infierno futurista. 1. John Carpenter creó sin querer el modelo definitivo del antihéroe moderno. Cuando Escape from New York salió en 1981, Snake Plissken era raro, demasiado cínico, demasiado callado, demasiado roto. Hollywood todavía estaba acostumbrado a héroes claros y optimistas. Snake era lo contrario. No quería salvar a nadie, no confiaba en nadie y apenas parecía interesado en sobrevivir. Pero justamente eso lo convirtió en un ícono. Después de Snake, aparecieron decenas de personajes inspirados directa o indirectamente en él. Mercenarios cansados antihéroes, silenciosos protagonistas que desprecian la autoridad. Su ADN está en películas, videojuegos y cómics durante décadas enteras. Incluso personajes como Solid Snake existen prácticamente como homenaje directo. Lo que empezó como una película pequeña y pesimista, terminó redefiniendo toda una generación de héroes de acción. Más de 40 años después, Escape from New York sigue sintiéndose distinta, no por efectos gigantes, ni por explosiones, sino por actitud. Todo en la película parece construido con humo, metal, sombras y pura desconfianza hacia el sistema. Y tal vez por eso envejeció tan bien. Porque muchas de sus ideas ya no parecen ciencia ficción, parecen advertencias. Una ciudad convertida en prisión, gobiernos desesperados, violencia convertida en rutina, y un hombre que ya dejó de creer en héroes. Snake Plissken no salvó el futuro, solo sobrevivió dentro de él, y eso fue suficiente.